cual se exhorta a las diversas autoridades a cambiar de nombre a la vialidad Díaz Ordaz y en su lugar nombrarle Vialidad General Jesús Arechiga Mojarro. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Mauricio Esparza Imelda, por favor. Claro que sí, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autoriza a dar lectura de una síntesis del presente exhorto. Iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a las diversas autoridades a cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz y en su lugar nombrarle Vialidad General Jesús Arechiga Mojarro. Quien suscribe, la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, eleva a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades a cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz y en su lugar nombrarle Vialidad General Jesús Arechiga Mojarro. La reciente propuesta de exhorto a las autoridades para cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz en Zacatecas capital por el del general Jesús Arechiga Mojarro responde a un contexto social, político e histórico complejo que busca promover una reflexión sobre el legado de las figuras que nos representan a través de los nombres de las calles y otras vías públicas. La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de revalorización y revisión de los símbolos históricos en nuestro país, especialmente en un periodo en el que se debate intensamente sobre el reconocimiento de los derechos humanos, el rechazo a la violencia y a la necesidad de construir una memoria histórica más inclusiva y justa. Esta propuesta implica no solo un cambio de nomenclatura, sino también un cuestionamiento profundo sobre cómo la sociedad mexicana recuerda y honra a sus héroes, líderes y figuras públicas. En el contexto de la vialidad Díaz Ordaz en Zacatecas, la vialidad que actualmente lleva el nombre de Díaz Ordaz se refiere al expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó en el país en 1964 a 1970. Durante su mandato, uno de los eventos más emblemáticos y trágicos de la historia reciente de México tuvo lugar, la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, donde miles de estudiantes y civiles fueron reprimidos brutalmente por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, mientras demandaban mayor democracia y justicia social. Este evento, que ocurrió poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968, marcó un punto de no retorno en la historia política de nuestro país, aumentando la desconfianza que en el gobierno y generando un rechazo generalizado hacia Díaz Ordaz, quien fue percibido como el principal responsable de la represión violenta de los movimientos sociales de esa época. Además de la masacre de Tlatelolco, el gobierno de Díaz Ordaz estuvo marcado por una política autoritaria y represiva que se extendió no solo al movimiento estudiantil, sino a otras manifestaciones sociales y políticas. La administración de Díaz Ordaz también se asocia con el fortalecimiento de un modelo de desarrollo económico que favorecía los intereses de las élites, mientras que las condiciones de la pobreza y la desigualdad social persistían en diversas regiones de nuestro país. En este contexto, el nombre de Díaz Ordaz en una vialidad pública, especialmente en un momento de la revolución de los principios democráticos y del respeto a los derechos humanos, se ha convertido en un símbolo de controversia y división. En cambio, como proceso de revalorización histórica, esta propuesta central del exhorto para cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz por el del general Jesús Arechiga Mojarro no es una iniciativa aislada, sino parte de un proceso más amplio de revisión y revalorización de la memoria histórica que está ocurriendo en diversas ciudades y regiones de nuestro país. En los últimos años se ha incrementado el cuestionamiento sobre el legado de las figuras históricas asociadas con los periodos de autoritarismo, violencia y discriminación. La revisión de los nombres de las calles, plazas y monumentos ha sido vista por algunos sectores como una forma de reivindicar a aquellas personas y movimientos que han sido ignorados o silenciados a lo largo de la historia de nuestro país. En este sentido, la propuesta de nombrar a la vialidad en honor a Jesús Arechiga Mojarro responde a una necesidad de reconocer y homenajear a figuras de la historia local que en el lugar de representar represión,
simbolicen los valores de la justicia, la democracia y la libertad. Jesús Arechiga Mojarro fue un destacado militar zacatecano que luchó en la Revolución Mexicana y participó activamente en la defensa del país durante la intervención estadounidense de 1847, en un periodo clave para la consolidación del Estado mexicano. Su legado, a diferencia del de Díaz Ordaz, está relacionado con la lucha de la soberanía nacional, la defensa de los derechos del pueblo mexicano y el respeto a las instituciones democráticas. Jesús Arechiga Mojarro nació en Zacatecas y fue líder militar que jugó un papel importante durante varias de las guerras y conflictos que definieron el rumbo de nuestro país. Participó en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, siendo un defensor del gobierno republicano y de la lucha contra la invasión extranjera. Su valentía y compromiso por la causa nacional lo llevaron a ser reconocido como uno de los héroes locales más importantes en su momento, especialmente aquí en nuestro estado, el de Zacatecas, donde su figura se asocia con la lucha de la integridad territorial y la soberanía de nuestro país. A lo largo de su vida, Arechiga Mojarro fue un defensor de los ideales republicanos y su nombre está ligado a la resistencia contra las fuerzas que buscan desmembrar el país y subordinarlo a los intereses extranjeros. Este tipo de valores de defensa de la nación, la justicia social y el respeto por la libertad representan un modelo más acorde a la necesidad y a las aspiraciones de la sociedad contemporánea en México. Nombrar una vialidad en honor a Jesús Arechiga Mojarro no solamente implica rendir un homenaje a un zacatecano ilustre, sino también reivindicar a las figuras locales que, como él, lucharon por los principios que hoy en día siguen siendo fundamentales para la construcción de un país más justo y más democrático. En ese sentido, el cambio de nombre sería un acto simbólico de justicia histórica que reconoce a aquellos que trabajaron por la soberanía del país y por el bienestar de su comunidad. La propuesta en este exhorto a las autoridades para cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz por el de General Jesús Arechiga Mojarro en Zacatecas capital es parte de un proceso de reflexión profunda sobre la memoria histórica y las formas en las que las ciudades eligen rendir homenajes a las figuras más representativas, mientras que Díaz Ordaz es una figura polémica por su relación con la represión y los abusos de poder. Jesús Arechiga Mojarro es un símbolo de lucha y de resistencia en favor de la soberanía y de la justicia social. Por lo anterior, antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta 65ª legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las diversas autoridades de cambiar el nombre de la vialidad Díaz Ordaz y en su lugar nombrar la vialidad General Jesús Arechiga Mojarro. Primero, la 65ª legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al Ayuntamiento de Zacatecas para que elimine el nombre de la vialidad Díaz Ordaz y en su lugar se nombre la vialidad General Jesús Arechiga Mojarro. Segundo, la 65ª legislatura del Estado respetuosamente exhorta al gobernador del Estado, el licenciado David Monreal Ávila, a que mediante las facultades nombre la vialidad Díaz Ordaz con el nombre del General Arechiga Mojarro. Tercero, publíquese en una sola exhibición en el periódico oficial órgano del gobierno del Estado. Cuarto, con fundamento en el artículo 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se presente la presente iniciativa de punto de acuerdo en su carácter de urgente y obvia resolución. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Diputada presidenta, Gracias, diputada. Mande. en mi carácter de integrante